Este año la consigna "Quédate en casa" ha tomado otro sentido, inclusive al momento de vacacionar. Muchos son los que han elegido el patio de sus propias viviendas para pasar el verano 2020-2021. Es así como le indica la estadística de los comercios locales consultados, quienes nos indicaron que la venta de piletas de lona creció respecto al año anterior en un 30% promedio. También otro fenómeno que se dio fue la venta de los diferentes repuestos, llámese caños, esquineros y demás en repuestos de las piletas de lona, que aumentó en un 80% la venta también respecto al periodo pasado. Y también es llamativo indicar que la venta de piletas de grandes dimensiones, aquellas de fibra de vidrio, se triplicó, por lo menos en esta región del sudoeste bonaerense. Pero para aquellos que no tienen la pileta, otra alternativa para vacacionar es disfrutar de los natatorios municipales. Aquí se ha instrumentado un protocolo sanitario del COVID-19 que limita además la cantidad de vecinos que pueden hacer uso de los natatorios. Sobre este tema y el protocolo que se ha implementado este año para veranear y para refrescarse en las aguas, dialogamos con Gerardo Marino, que nos comenta lo siguiente. Este año arrancaron en todos los natatorios del distrito, gracias a Dios, y bueno, con alguna restricción de ingreso de gente, pero bueno, el resto hasta ahora está funcionando bien. Bueno, ¿y el ingreso, cuál es la capacidad? ¿Cómo se determina? Se determina por el diámetro de los predios que hay en cada pileta, y en base a eso se sacan las cantidades, y también se tuvo en cuenta de los ingresos que hubo en los años anteriores. Entonces, en base a eso, más o menos se manejó por los ingresos que hubo en los años anteriores y se les puso el cupo a cada pileta. ¿Y cuántas piletas hay? ¿Qué comodidades cuenta el distrito de Saavedra con esto? Y acá en Pigüé tenemos en el mismo predio hay dos piletas grandes y una chiquita, y después cada pueblo tiene su pileta municipal, salvo Saavedra, que tiene la pileta del Club Atlético, donde funciona el natatorio. ¿Son todas municipales? ¿Cómo es? El resto son todas municipales de los pueblos, ya te digo, salvo Saavedra, que es del club, pero bueno, funciona de la misma manera y tiene los mismos, el cupo, igual que todo el resto de las piletas. Bueno, y para ingresar la gente, ¿cómo hace? O sea, ¿hay revisación también? Sí. Eso es igual, normal. Lo único de diferencia es la cantidad de gente que puede ingresar por día. Cada pileta tiene su cupo y el resto es igual que los años anteriores. Ahora la diferencia es que cuando se terminó la cantidad de gente que puede ingresar, se cierra la pileta para que no ingrese más gente. ¿Y algo más que haya cambiado? ¿Tema reposeras? ¿Algún condimento más que...? Sí, el tema de eso de compartir las reposeras, por ahí que había muchos lugares que la gente dejaba las reposeras, se recomienda que las lleve y las traiga para que no se amontonen todas ahí en la pileta. Después el tema de los vestuarios no se pueden utilizar, solamente los baños. Y bueno, el tema de los alimentos, el mate, todas esas cosas que venimos repitiendo de siempre, no se pueden compartir. Así que bueno, esas son las novedades que hay. ¿Y la gente cómo toma esto? Y por ahí se ha hecho un poco conflictivo con la gente que viene de afuera, que antes venía, porque es solo para gente del distrito, y por ahí se hace un poco conflictivo, pero bueno, la gente ya más o menos lo va entendiendo y gracias a Dios está funcionando bien. ¿Y históricamente cuánta gente pasa por la pileta? Y acá en la pileta de Pigüé nos han dicho que en Navidad y Año Nuevo han tenido hasta 1.800 personas, pero bueno, este año, porque viene mucha gente de otro distrito. Este año 2 días solamente se tuvo que cerrar porque estaba el cupo lleno. El resto de los días de semana y eso no hay ningún problema con las cantidades, funcionan bien. Pero bueno, hasta ahora venimos bien. Bien. ¿No se toma temperatura? ¿Hasta el momento no? No, hasta el momento no, esas cosas no. Después el tema del distanciamiento dentro de la pileta, eso se recomienda también. Llegar a la pileta con el barbijo y después cuando se retiran de la pileta también irse con el barbijo puesto. Esas son las cosas que se recomiendan hacer.